Es un gusto ponerme en contacto con las personas que tienen la responsabilidad de cargar los datos del registro de femicidios, que de por sí es un registro muy valioso y que seguramente todavía tiene complejidades, pero hemos incorporado una figura que es la figura de travesticidio-transfemicidio. Y sé que esto puede traer muchas dificultades al momento del registro. Nos gustaría poder colaborar con quienes tienen que interpretar estos datos para poder establecer en el registro cuándo un asesinato tiene que ver con un crimen de género y cuándo ese crimen de género es un travesticidio o transfemicidio. Lo primero que tenemos que saber es que hay identidades que son identidades que no se definen como femeninas en el sentido de una concordancia entre el género y la corporalidad. Y eso es algo que protege la ley de identidad de género, el hecho de que una persona a la que se le va a asignar un sexo en función de sus genitales generalmente, y ese sexo va a constar en su acta de nacimiento y en su documento, que es lo que conocemos como sexo registral. Esa persona cuyo sexo se ha registrado puede o no desarrollar una identidad de género acorde con ese sexo que se le asignó. Ahora tenemos esos cuerpos, asignamos ese sexo y la expectativa es que el género desarrollado por una persona y en el que va a ser culturalmente entrenada, con el que va a dialogar con la sociedad esperando que se adapte a ese género, va a ser un género femenino en el cuerpo de mujer, un género masculino en el cuerpo de varón. Inmediatamente la cultura comienza a tejer una identidad de género en función de estas corporalidades. En el 2012 se votó una ley de identidad que implica que debe respetarse el sexo, la corporalidad, por supuesto, como integridad corporal de una persona, pero el género autopercibido. Y eso es un cambio sumamente importante. El género de una persona es la percepción que esa persona tenga sobre su propio género. Y en la ley de identidad de género esto implica dos cosas. Primero, que no hay una corporalidad a la que corresponda correctamente un género. La persona tiene una subjetividad de género, la expresa y debe ser respetada socialmente. Esto implica que no tenemos maneras externas de leer ese género, como no sea la expresión de la propia persona, la voluntad que ella tenga de expresar su género de cierta manera. Y el segundo aspecto que complejiza la situación es que esa expresión de género puede o no involucrar cambios en el cuerpo. Esto implica que podemos considerar que hay géneros femeninos en cuerpos con genitales masculinos o géneros masculinos en cuerpos con genitales femeninos. La ley dice en su artículo 12 que la persona puede acceder a cambios médicos, hormonales o quirúrgicos que requiera para expresar mejor su género. Eso implica que esos cambios van a ser a voluntad de la propia persona. Ahora, ¿cómo leo ese cuerpo? ¿Cómo lo leo externamente? Porque si la identidad de género es la expresada por la persona, pueden ocurrir dos cosas. Que la persona, si su identidad de género no es concordante con el género asignado al nacer, es decir, con el sexo registral, la persona pide hacer un cambio en el documento de identidad con respecto al sexo que consigna al sexo registral. Si en mi caso particular yo fui asignada como mujer, tengo genitales femeninos y se presupone una identidad de género femenina, si mi identidad fuera masculina, yo puedo, pero no estoy obligada, puedo ir al registro civil, porque no es un trámite judicial, es administrativo, voy al registro civil y pido un cambio de identidad. Y el registro civil, ¿qué hace? Cambia mi documento, cambia mi nombre de pila, deja mi apellido y mi número de documento, pero cambia la consignación y en lugar de decir Diana Mafía mujer, va a decir Diana Mafía varón, y también va a cambiar, y esto es otra dificultad que se nos puede agregar, el acta de nacimiento. Esa acta de nacimiento solo es accesible para la propia persona, para la persona a quien ese sujeto habilite y para un juez en el caso judicial. Entonces, un aspecto muy importante es el requerimiento del acta de nacimiento original cuando hay algún tipo de sospecha o de duda o de dato que implique que esa persona que ha sido asesinada es una persona cuya identidad no es
claramente de mujer, claramente de varón, en el sentido tradicional de cuerpos y géneros que están alineados. Ahora, esa acta de nacimiento solo va a haber sido modificada si la persona hizo un cambio de identidad. La persona puede vivir una identidad diferente y no hacer un cambio en su documento, simplemente porque lo ha decidido o porque no pudo hacerlo, no llegó a tiempo. Por el motivo que fuere, la persona puede tener una identidad de género diferente a la asignada en virtud de su cuerpo sexuado y no haber hecho el cambio. ¿Qué datos se necesitan? Se necesitan datos entonces testimoniales. Tenemos que analizar la circunstancia, tenemos que analizar su expresión de género, el modo en que la persona se viste, el modo en que se presenta, si tiene un nombre que no es el nombre con el cual está en el documento y ese nombre es de otro género, qué dicen las personas que están cerca, cómo se ha expresado en las redes sociales, las maneras de una persona de expresar culturalmente y socialmente su género deben ser tomadas en cuenta. ¿Por qué hablamos de travesticidio y transfemicidio? Porque consideramos que de la misma manera que el femicidio no es solamente el asesinato de una mujer, sino que es el asesinato de una mujer en un sistema que la hace sistemáticamente vulnerable en función de su género. Y no es solamente entonces una cuestión interpersonal, no es que un hombre resentido, violento, que la odia, que tiene algún tipo de situación que lo ha ofendido y que entonces reacciona violentamente, ha matado a una mujer, sino que es que hay todo un sistema que hace a esa mujer sistemáticamente vulnerable a desigualdades y a situaciones que la hacen presa sistemática de situaciones de violencia. En el travesticidio, transfemicidio, tomamos el hecho de que identidades feminizadas, pero que no están acordes con este presunto alineamiento de cuerpo, género, expresión de género, orientación sexual, esas identidades van a ser hostilizadas, van a ser vulnerabilizadas también, van a tener efectos de discriminación. Esa persona, por ser travesti, generalmente es expulsada de su casa, muchas veces violentamente expulsada porque no se acepta esa expresión de género, es expulsada de la escuela, suele migrar hacia lugares donde no sea reconocida porque hay mucho control social, generalmente en lugares más pequeños, tiene un ingreso muy temprano por supervivencia a la prostitución. Es enorme la cantidad de personas travestis y trans que están en prostitución y esto es parte de un sistema de vulnerabilidad que afecta especialmente a esa población. No tienen acceso entonces a la educación, tienen un injusto acceso a la salud porque muchas veces hay ignorancia en el sistema médico acerca de estas corporalidades. Muchas veces, aunque la ley de identidad de género dice que por acceso a la salud integral deben tener este acceso gratuito a las modificaciones sobre su cuerpo o a los tratamientos hormonales, esto no se cumple o se obliga a que las modificaciones sean regimentadas por el sistema médico y no a elección de la corporalidad que la persona dice necesitar para expresar su género. Todas estas son violencias sistemáticas sobre la vida y los cuerpos de las personas travestis y trans. Es por esta vulnerabilidad que el registro es importante. Esas muertes no ocurren por azar, ocurren porque esas personas están sistemáticamente en peligro, como lo estamos las mujeres. Están sistemáticamente en peligro por relaciones desiguales y por la falta de acceso a sus derechos básicos. Quiero decir también que el registro de travesticidios y transfemicidios es algo absolutamente original de Argentina, el hecho de que tengamos un registro oficial, el hecho de que la Corte Suprema de Justicia haya ampliado el registro de femicidios con este registro de travesticidios, transfemicidios. Es excepcional que este registro lo esté haciendo el Estado, que haya una responsabilidad del máximo órgano de la justicia para poder recolectar estos datos. Estamos involucrados todas las personas, quienes estamos tratando de generar esta conciencia, quienes registran los casos, quienes caratulan las causas, la voluntad de quien está a cargo de la Oficina Mujer y la OBD, la doctora Elena Hayton. Todas estas voluntades están involucradas en un paso adelante en los derechos humanos que es absolutamente pionero y absolutamente excepcional. Quisiéramos acompañar esta responsabilidad que estamos asumiendo colectivamente para detectar cuáles son las dificultades, dónde están los nudos para este registro. Iremos perfeccionándolo, pero es muy importante entonces que
ante la causa judicial no nos queremos con la carátula, que investiguemos un poquito a ver cuáles son las condiciones de esa situación criminal, que investiguemos los testimonios, que podamos establecer entonces si estamos ante el asesinato de un varón, como suele caratularse, a veces por la genitalidad, a veces por el registro de documento, o si estamos frente a una persona, a una feminidad trans o travesti, que entonces deba ser registrada en su propia identidad. La ley de identidad de género nos garantiza vivir en nuestra identidad genuina, autopercibida. La muerte también tendría que ser registrada en esa identidad percibida. ¿Por qué es importante el registro de travesticidios y transfemicidios? Bueno, es importante porque la población conformada por travestis y trans es un blanco privilegiado de la violencia. Y desarrollar estos registros sistemáticos y exhaustivos de la violencia que experimentan permiten, por un lado, conocer y dar a conocer la magnitud de este fenómeno en particular, diseñar e implementar medidas de protección y también contrarrestar el margen de impunidad que por lo general acompaña el tratamiento de estos casos. En todo el mundo, identificarse con un género distinto al asignado al nacer es causal de violaciones de derechos humanos. Estas violaciones a los derechos humanos incluyen desde injerencia en la privacidad, detenciones arbitrarias, negación de empleo, negación de oportunidades educativas, tortura, malos tratos, violencia sexual y asesinatos. Por eso decimos que el travesticidio, el transfemicidio es la expresión más visible de una serie de violencias estructurales. En la mayoría de los países no hay un monitoreo sistemático sobre estos casos, no se producen datos, no se produce información vinculada con crímenes de personas trans. Y eso hace imposible estimar la cantidad de datos no registrados. Y por otra parte, hace imposible desarrollar estrategias de incidencia, ¿no? Desarrollar medidas de prevención, desarrollar políticas públicas. Por eso es que estos trabajos son sumamente necesarios. Los Principios de Yogyakarta es un documento que aplica los estándares internacionales de derechos humanos específicamente a cuestiones de orientación sexual e identidad de género. Este documento detalla una serie de principios que los estados deben respetar y acompaña cada principio con una serie de recomendaciones. Los principios son del año 2007 y el año pasado se agregaron 9 principios adicionales. El primer principio añadido es un principio vinculado con la protección estatal. Y lo que establece es que es un deber del Estado generar estadísticas e investigaciones sobre el alcance, las causas y los efectos de la violencia, en este caso vinculadas con identidad de género.